Un joven muy simpático al que conocí tuvo un accidente. Pasó unos días en coma y despertó siendo una persona completamente diferente. Violenta, agresiva, nada que ver con el joven amable que era antes de recibir un fuerte golpe en la cabeza. Esto me hizo preguntarme, ¿podemos considerarlo realmente responsable de sus actos violentos? ¿Tiene la culpa de ser como es ahora? Y aunque no hayamos sufrido ningún golpe, ¿tenemos la culpa de ser como somos? ¿Somos realmente responsables de nuestras acciones? De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando decimos que alguien es responsable de sus acciones, generalmente estamos asumiendo que esas acciones son originadas por la libre voluntad de un yo y que esa persona podría haber actuado de forma diferente. Por tanto, no es coherente hablar de responsabilidad en ese sentido. La realidad es que el organismo es el lugar donde han ocurrido una serie de fenómenos naturales que han provocado unas intenciones y unas acciones. Un organismo no decide los sucesos que ocurren en él. Es concretamente en el cerebro, en el sistema nervioso en general, donde ocurren aquellos fenómenos que dan lugar a acciones que nos pueden hacer pensar en una responsabilidad. Pero creer que realmente un objeto, un trozo de carne de 1,5 kilos de peso, es responsable de los sucesos que ocurren en él, es tan absurdo como pensar que la Tierra es responsable de los terremotos que ocurren en ella. Otra forma más práctica de usar el concepto responsabilidad es, como dice la RAE, la obligación de responder de algo o hacerse cargo de sus consecuencias. Así, la sociedad puede gestionar las consecuencias de las acciones sin tener que suponer que éstas están originadas por la libre voluntad de un yo que va tomando decisiones. Las acciones ocurren y tienen efectos. Por ejemplo, si una persona prende fuego a un bosque, no pensamos que lo haya hecho desde una libre voluntad. Sabemos que esa acción surge de una serie de causas: traumas, errores de juicio, condicionamientos, procesos cerebrales. Nadie ha elegido tener esas causas. Aún así, el incendio ha ocurrido. Los árboles se han quemado, los animales han muerto, las casas han quedado destruidas. Y estas consecuencias necesitan ser gestionadas. Alguien tiene que apagar el fuego, reparar los daños, prevenir que vuelva a ocurrir. Y aunque la persona que ha provocado el incendio no lo ha hecho desde una voluntad, tiene sentido para la convivencia y para la seguridad que sea esa persona quien asuma las consecuencias de ciertas acciones, como que sea aislada si resulta peligrosa, que reciba un tratamiento para su comportamiento impulsivo, que ayude a reparar el daño. Esto no es hacer un juicio moral, no es asignar una culpa en un sentido profundo, no es tomar medidas para que alguien sufra. Es una forma de redistribuir las consecuencias de unas acciones para que la sociedad pueda llegar a un buen funcionamiento. Este uso de la palabra responsabilidad como obligación de responder de algo o de hacerse cargo de sus consecuencias es útil y necesario. Lo que no se corresponde con la realidad son las conclusiones a las que llegamos al hacer un uso de un concepto más profundo de responsabilidad. O sea, pensar que esa persona elige con su libre voluntad hacia dónde se dirigen sus intenciones y acciones. Pensar que alguien podría haber actuado de forma diferente en las mismas circunstancias idénticas, internas y externas. O pensar que ese alguien es el creador de sus pensamientos, que es lo que le lleva a sus conclusiones, intenciones y, en última instancia, a sus acciones. Recordemos una vez más que todo lo que ocurre son fenómenos que siguen las leyes de la naturaleza. Y nada ni nadie elige qué sucesos ocurren ni cómo ocurren. La palabra culpa tiene varios significados. La RAE incluye el hecho de ser causante de algo. Y pone como ejemplo: la cosecha se arruinó por culpa de la lluvia. Cuando decimos que algo ocurrió por culpa de la lluvia, entendemos que la lluvia es el resultado de una serie de procesos. Entendemos esa culpa de la lluvia como el hecho de ser causante de algo, como formar parte de la serie de procesos que ha llevado a unas consecuencias. Pero hay una diferencia importante entre pensar que algo ocurrió por culpa de la lluvia o que algo ocurrió por culpa de las nubes que podrían haber hecho que la lluvia cayera en otro lugar. Esto sería un error porque la composición de las nubes, todos los hechos que ocurrieron, que las llevaron a ser como son, configuraron completamente el que las cosas sucedieran de una determinada manera. Las nubes no se han creado a sí mismas, no han causado el ser de una determinada manera. Son como son por la forma en que han ocurrido los sucesos que han hecho que sean así. Y por supuesto, nunca podrían haber hecho que la lluvia cayera en otro lugar. Pues bien, todo lo que ocurre en un organismo, incluyendo las intenciones y las acciones,
son consecuencia de fenómenos naturales y de conforme estos fenómenos ocurrieron. Por muy complicados que sean estos procesos, sería un error pensar que ese organismo podría haber hecho que esas intenciones y acciones hubieran ocurrido de forma diferente. El organismo no se ha creado a sí mismo, no ha causado el ser de una determinada manera. Es como es por conforme se desarrollaron los acontecimientos que dieron lugar a su estado actual. Un pensamiento, una intención o una acción no es algo que cree el organismo, es el resultado de una complejísima serie de procesos que ocurren de una forma natural. Si entendemos esto, también entenderemos la culpa del organismo como el hecho de ser causante de algo, el hecho de formar parte de una serie de procesos que han llevado a que ocurra ese algo. Si entendemos que una persona que causa un daño nunca podría haber actuado de otra manera y que todos los sucesos son configurados por causas y condiciones anteriores, nuestra consideración hacia esa persona cambia de formas muy interesantes. Ya no vemos a esa persona como la creadora del daño que se produjo, sino como el organismo en el que han tenido lugar una serie de sucesos que han traído unas acciones, unas intenciones que han dañado a alguien y probablemente dañen también a esa misma persona. Pongamos como ejemplo un padre que maltrata a su hijo. Igual que la lluvia causa los daños, las acciones de esta persona causan un daño en su hijo. Pero, ¿qué es lo que causa estas acciones? Pues una serie complicadísima de sucesos, entre los cuales pongamos que se encuentra el trato violento que esta persona recibió durante su infancia. Probablemente estés pensando, bueno, posiblemente los padres de esta persona a su vez recibieron un maltrato en su infancia. Si seguimos así, al final nadie sería culpable de nada ni sería responsable de nada. Enhorabuena, has llegado a comprender el asunto. No existe la responsabilidad y la culpa en el sentido que le damos habitualmente, en el sentido de pensar que esa persona podría haber elegido querer hacer otras acciones en lugar de querer las que hizo, porque lo eligió con una libre voluntad. Nadie es responsable de ser como es, nadie elige cómo ha de llegar a ser. Y nadie elige los fenómenos que ocurren dentro y fuera de su cerebro que les llevan a tener unas intenciones y a realizar unas acciones. Entonces, ¿qué hacemos? Si todo pasa como tiene que pasar, ¿cómo va a mejorar nuestra vida? Como siempre, lo que necesitamos es el conocimiento de cómo y por qué ocurren las cosas que ocurren. Ese conocimiento provocará en nosotros unas conclusiones, intenciones y acciones que probablemente nos beneficiarán. El conocimiento hace que nuestras acciones estén mejor dirigidas para conseguir un mayor bienestar, igual que cuando hacemos un viaje y tenemos un buen mapa. Lo que nos va a llevar a un mayor bienestar es estudiar la complicada red de procesos que ocurren y llegar a la mejor manera posible de resolver los conflictos, sabiendo que las acciones de las personas están causadas por fenómenos naturales y no por una libre voluntad que escapa a las leyes de la naturaleza. Como decíamos en el vídeo anterior, la ciencia nos está dando muchísimas explicaciones de comportamientos que nos llevan a replantearnos cómo organizamos la sociedad e incluso a replantearnos lo que significa ser humano. Por ejemplo, sabemos que los traumatismos cráneoencefálicos pueden provocar cambios en el cerebro y pueden cambiar muchos comportamientos. El traumatismo cráneoencefálico casi triplica la posibilidad de acabar en prisión según algunos estudios científicos cuyos enlaces podéis ver en la descripción del vídeo. Pensábamos que el ser humano era algo que estaba en cierto modo por encima de las leyes de la naturaleza, sobre todo en lo que a nuestras intenciones y acciones se refiere, pero ahora vemos que un simple golpe en la cabeza puede cambiar tu forma de actuar, a veces de forma drástica. Y esto es solo un hecho relativamente fácil de estudiar. Imaginémonos lo que un estudio detallado de todos los factores que configuran nuestro comportamiento nos podría revelar. Toda esta información a menudo despierta temores a que no se pueda organizar la sociedad, a que reine el caos, a que no podamos tomar medidas contra el crimen y muchos otros disparates. Temores totalmente infundados, como veremos en próximos vídeos. Si lo que hemos hablado hoy ha causado alguna buena sensación en tu cerebro y quieres ser responsable de que más gente acceda a esta información, puedes dar like, suscribirte y compartir con alguien que crees que va a beneficiarse de este conocimiento. Puedes dejar un comentario con los pensamientos que ocurren en tu cerebro. Prometemos contestar a todos los comentarios. Y para más información puedes visitar fascinaos.com. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.